inmediata. Y desde este martes, decenas de militares se movilizaron a los distintos puntos fronterizos para reforzar su seguridad en cumplimiento con la disposición del presidente Daniel Noboa. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto en este momento con el doctor Patricio Haro, experto en seguridad, para hablar sobre esta disposición del gobierno de cierre de las fronteras y militarización de los puertos. ¿Cuál es el efecto? Si es que hay o no algún argumento que sostenga esta decisión, es creo que lo que muchos nos preguntamos. Doctor Haro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, buenas noches, un gusto estar con usted. En efecto, la disposición dada por el presidente de la República al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de los bloques de seguridad es que se cierren las fronteras terrestres y se refuercen puertos y aeropuertos. Y desde luego esta es una potestad soberana que tienen los estados para hacerlo en forma unilateral o multilateral. Normalmente los estados adoptan esta medida de seguridad, normalmente en la gran mayoría de los casos, por temas de seguridad. Nosotros vemos claramente, hemos visto, y la historia repetida y constantemente lo hace Colombia, cuando tiene procesos electorales se da un cierre de fronteras, y este cierre de fronteras se da para evitar el tránsito de personas indeseables hacia su territorio. Perú lo ha hecho también, y Perú lo hizo en el último caso cuando la pandemia y cerró la frontera con Ecuador precisamente. Hoy el caso ecuatoriano tiene necesariamente que ver con la seguridad del proceso electoral que se realizará el próximo domingo bajo ciertas condiciones especiales. Esto es una ratificación también de que el proceso electoral podría estar siendo atentado por grupos que vienen desde el exterior. También es una ratificación de que la amenaza a la que le combate el gobierno nacional, no quiero decir el Estado ecuatoriano, porque el Estado como tal, las otras funciones del Estado no están integradas a este gran compromiso, a esta gran política del gobierno en contra del crimen internacional organizado. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que la amenaza por información, por inteligencia militar necesariamente, sabemos que podrían ingresar a nuestro territorio organizaciones delictivas armadas que pueden atentar y afectar el proceso democrático del próximo domingo. De acuerdo a su experiencia en los procesos de inteligencia y en el contexto actual de nuestro país, con unas elecciones, con una polarización importante, preocupante también, por supuesto, en el ámbito político, todos los hechos violentos que han ocurrido durante los últimos meses, si no años, inclusive la imposibilidad o la incapacidad de poder controlar o devolver la seguridad a los ecuatorianos, aporta de alguna forma a esta decisión, es decir, son argumentos y es un contexto suficiente como para tomar esta decisión de militarizar y cerrar pues puertos y fronteras al norte y sur del Ecuador. Desde luego, Fausto, el momento en que existe esta relación malhadada y esta relación incestuosa entre la política y el narcotráfico especialmente y el crimen internacional organizado, vemos que la amenaza no necesariamente está solamente en nuestro territorio. La amenaza del crimen internacional organizado está en diferentes países. Hablamos de que está en todos los continentes. Tenemos información que por lo menos 462 organizaciones del crimen internacional organizadas están vinculadas entre sí con la finalidad de atentar y cumplir acciones que afecten al Estado en la consecución de los objetivos. En el caso ecuatoriano, nosotros esta relación la tenemos desde inicios de este siglo, cuando claramente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvieron una relación directa con la política. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia convertidas ya en un cartel de la droga. Entonces, el Mono Jocoy, que comandaba uno de los frentes, en su informe a las huestes guerrilleras les decía cantidad en dólares entregada a tal candidatura. Eso quiere decir que este nexo desde allí parte y se mantiene. Vemos las acciones
del crimen internacional organizado no solamente están dadas por organizaciones nacionales, son organizaciones internacionales que están afectadas. Las condiciones también de apoyo a la campaña, sabemos y vemos que por información tendría apoyo de ciertas organizaciones del crimen internacional organizado. Por lo tanto, estos esquemas de inseguridad que pueden afectar al proceso electoral, que pueden afectar a la población, que pueden afectar a los candidatos y que van a afectar necesariamente al sistema democrático, justifican plenamente la toma de la decisión política de cerrar las fronteras y reforzar puertos y aeropuertos, es decir, de un control irrestricto al ingreso de personas que podrían utilizar las fronteras terrestres, las fronteras marítimas o el espacio aéreo internacional con la finalidad de ingresar personas e ingresar armas que pueden servir como acciones en contra de la democracia en nuestro territorio. Ahora, pero este es un problema tal como usted lo describe, no es un problema de ahora, no es un problema de los últimos meses, ni es un problema que podría ocurrir durante los días de las elecciones entre el 8 y el 9 de febrero. Es decir, sin ser un problema meramente coyuntural, quizá la solución no está en cerrar las fronteras 2 días y lo resolvemos o lo sacamos al menos por esos 2 días. Hay también quizá una deuda en cuanto a seguridad de los meses anteriores, de los años anteriores inclusive, porque hemos llegado a un nivel en el que usted mencionaba también el financiamiento, por ejemplo, a organizaciones políticas, como ninguna de las entidades estatales ha logrado detectar o frenar ese tipo de financiamientos o de alguna forma neutralizar también a organizaciones que están incluyendo capitales ilícitos en nuestra economía. Porque el Estado simplemente en su conjunto no está haciendo el esfuerzo necesario como para frenar y detectar todas las actividades. Es solamente el poder ejecutivo, la función ejecutiva, la que a través de las instituciones armadas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional están realizando una lucha sin cuartel en contra del crimen internacional. Pero una lucha sobre la cual también tiene control el gobierno, y me refiero, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, al Servicio de Rentas Internas, las superintendencias de compañías, la Contraloría General del Estado. Ya vemos por todos los frentes por los cuales ha permeado este tipo de financiamientos ilícitos, esta inclusión, esta vinculación del narcotráfico, la política, las empresas, contratos, gobiernos locales, en fin. Todo esto no ha sido posible controlar. Y sin embargo, las instituciones que usted las mencionan deben trabajar en conjunto con los bloques de seguridad y con las acciones del gobierno. ¿Qué ha fallado ahí? Funciones del Estado que claramente identificadas no buscan las acciones, que las acciones sean reforzadas a través de sus propios esfuerzos. Veo claramente la función judicial, vemos que son detenidos en flagrancia delincuentes con armamento, con drogas, con planes para atentar contra la actividad y la seguridad de las instituciones, de la población y del territorio de los ecuatorianos, y simplemente ellos son liberados o adoptan medidas sustitutivas a favor de estas organizaciones delictivas. Entonces es el esfuerzo del Estado el que debe integrarse con la finalidad de vencer a esta amenaza, y no solamente del Estado ecuatoriano, porque vemos claramente nosotros estamos entre los 2 grandes mayores productores de cocaína del mundo. Somos un país de tránsito, una plataforma de salida. Desde luego que en esta plataforma de salida están actuando diferentes organizaciones criollas, carteles criollos que reciben la mercancía, la que llámese cocaína, en la frontera norte o en la frontera sur, son trasladadas a sitios de acopio y salen a través de los diferentes puertos. Muchos puertos artesanales son utilizados para la salida de cocaína hacia buques nodrizas y desde allí a mercados internacionales. Entonces, es un esfuerzo del Estado con un reforzamiento de las capacidades operativas de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional para que se pueda enfrentar a esta amenaza. Entonces, no es una casualidad ahora
pero vemos nosotros también claramente que en México, que vivió y sigue viviendo la misma situación y que no se entiende desgraciadamente, Colombia, que vivió una situación similar, los paros armados han sido precisamente en momentos electorales para atentar contra la democracia, porque es un momento de especial atención de los ciudadanos y del gobierno y de los gobiernos del mundo frente a la situación que se está viviendo. Y con Entonces, esto, y con esto cierro, doctor. no es una coyuntura, es un antecedente, ¿no? Ahora, y con esto cierro, doctor Aaron, el efecto real de este cierre de las fronteras y los puertos durante 2 días, durante este fin de semana, ¿hay un efecto real, hay una consecuencia directa sobre esta disposición, sobre esta resolución? ¿O es simplemente, o es quizá un golpe de efecto, un mensaje, algo más retórico que efectivo? Términos de seguridad, desde luego que hay una consecuencia directa, se va a evitar la acción de potenciales grupos que vengan desde el exterior, pero desde luego también hay acciones o efectos económicos, por ejemplo, ya la transportación pesada, tanto del Perú cuanto del Ecuador, ha levantado su preocupación por este cierre de frontera. Sin embargo, en este momento pesa más la seguridad frente a la situación que nosotros estamos viviendo. Se evitará el ingreso de organizaciones, de grupos organizados y armados que atenten contra la seguridad del ecuatoriano, que atenten contra el Estado ecuatoriano y que atenten contra nuestra democracia. Doctor, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Interesante, creo que hay varias visiones y a ver qué es lo que ocurre realmente estos 8 y 9 de febrero. Esperamos sin duda que las elecciones se den con total tranquilidad. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Fausto. Gracias. El doctor Patricio Aro, experto en seguridad, hablando sobre la disposición del gobierno del cierre de fronteras y la militarización de los puertos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo.